Para mí es un gusto estar aquí otra vez. Buenos días, Sandra. Buenas tardes. Bueno, tardes, Sandra. Buenos días, nosotras a este lado. Qué gusto estar nuevamente en un nuevo episodio. Y bueno, también les decíamos ahorita, este es el primer episodio en donde tenemos una invitada de este lado del Atlántico, de Latinoamérica. Entonces, también qué honor y qué gusto, pues, este episodio. Bueno, hasta ahora hemos visto la CPI como a 10.000 pies, 12.000 pies. Hemos hablado sobre cómo se hace desde las personas que lo viven en su día a día. Hemos visto cómo lo viven las administraciones, cómo se habla de esto en política pública. Y hoy vamos a subir quizás a 30.000 pies y vamos a hablar de cómo se vive la CPI o cómo se debería entender la CPI para transformar territorios, para transformar sectores. Y para eso tenemos una gran invitada que de antemano, gracias por aceptar esta invitación. Tenemos a Elena Fonseca. Elena lleva más de 20 años trabajando en acompañar a diferentes entidades del sector público, en transformar la gestión pública, en transformar y hacer mucho más relevante el proceso de compras públicas en general. Y hoy en día funge como secretaria técnica de la Red Interamericana de Compras Públicas y desde allí pues se ha apoyado con más de 30 instituciones de compras públicas de todos los países, pues para seguir impulsando y mejorando justamente esa gestión. Hace poco, de hecho, Elena nos contaba que fue la 20ª edición del Congreso Anual, de la conferencia anual que realizan y desde allí pues ya pudieron contar pues cuáles han sido los resultados que han hecho con Cooperación Española, también con la cooperación y alianza con el BID. Y hoy la idea también, Elena, es que nos cuentes un poco cómo ha sido esa implementación en 8 países que de hecho sabemos de primera mano que hicieron un proceso de fortalecimiento, lo hicieron en 2 niveles, digamos, como de madurez de la CPI. Y bueno, nada, bienvenida y qué gusto tenerte aquí para ver también tu visión a este lado del Atlántico y qué pues nos espera sobre todo en Latinoamérica, que llevamos ya casi una década hablando de esto. Pues bienvenida, Elena, la verdad, nos acabamos de ver hace poquito en México, Monterrey. Bueno, ahora va a ser virtual, pero bueno, encantadísima de que te sumes a Atlántidas. Pues nada, Elena, encantada de saludarte. Gracias por acompañarnos. Eres nuestra primera invitada del otro lado del Atlántico y nos hace muchísima ilusión. Y bueno, pues tenemos muchas ganas de conversar contigo, ¿no?, sobre los avances y aprendizajes en materia de CPI en los países de Latinoamérica, pues de la red, ¿no?, y escucharlo de tu propia voz. Bueno, pues muchísimas gracias a todas ustedes, Sandra, Paola, también Katia y Dania, que está detrás de cámaras. Para mí es un honor aceptar esta invitación y sobre todo ser la primera de este lado del océano desde la región de las Américas. De verdad que es un gusto tener esta oportunidad de acompañarlos en este espacio. Y primero que todo, sí quiero felicitarlas por esta iniciativa de Atlántida CPI, porque realmente permite visibilizar esas diferentes perspectivas, experiencias, conectar actores y generar, pues, al final espacios de aprendizaje entre quienes están tratando de transformar la manera en que el Estado resuelve los desafíos y necesidades públicas. Realmente desde la OEA y particularmente en este rol que tenemos como Secretaría Técnica de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales, valoramos especialmente estos espacios porque así como lo vivimos en la 20ª conferencia anual de la RIG que se vivió en Monterrey a principios de agosto, nos van a seguir permitiendo cumplir nuestros principales objetivos, que es facilitar ese intercambio de avances, de experiencias y aprendizajes que vienen surgiendo en distintos países de la región para que ese conocimiento pueda servir también a otros gobiernos, a otros países, independientemente de la región en la que se encuentren y que estén recorriendo este camino. Así que muchísimas gracias por permitirme estar aquí. Vale. Bueno, pues lo decía Paula al principio, queremos abordar pues eso, la compra pública en general, y enfocándonos en la compra de innovación, pero nos gustaría en primer lugar empezar hablando cómo la compra pública ha
un poco transitado esa transformación económica, ¿no? Y creo que lo hemos hablado muchas veces, durante mucho tiempo, y creo que cada vez menos, las compras públicas se veían como algo meramente administrativo, pero bueno, cada vez vemos claramente su valor estratégico a través de las compras estratégicas, vinculado a la innovación, vemos cómo se puede generar esa demanda estratégica, cómo se pueden incluso llegar a orientar mercados y cómo podemos movilizar o activar ciertos sectores económicos. Y esto claramente pues, cambia el rol de las agencias de compras o de las entidades que promueven las compras públicas en los países de Latinoamérica, ¿no? Entonces, desde tu experiencia, un poco tu trayectoria, viendo cómo han evolucionado todas estas agencias de compras, bueno, es constatar si tú ves cómo están cambiando estas agencias de compras y si cada vez se empieza a asumir una palanca real de desarrollo económico y de innovación a las compras públicas. Bueno, sí, definitivamente estamos viendo en América Latina un avance importante en la manera de entender esa compra pública, porque durante mucho tiempo, como mencionabas, estuvo asociada principalmente al cumplimiento de procedimientos desde una mirada bastante acotada, centrada en la ejecución presupuestaria, en lo meramente legal y en el control. Y hoy esa visión pues ha empezado a cambiar desde hace varios años, sin dejar de lado, por supuesto, la transparencia y el buen uso la necesidad del buen uso de los recursos públicos. Y la contratación pública se ha convertido en una herramienta estratégica que nos permite alcanzar los objetivos de política pública, de poder generar valor público, de contribuir al desarrollo sostenible de nuestros países desde las dimensiones que llamamos el triple impacto, desde lo económico, desde lo social y desde lo ambiental. Por lo que ya no se trata solamente de qué compra el Estado y a qué precio lo compra, sino de para qué compra, cómo compra y a quién le compra y qué resultados puede generar a través de esa decisión. Y es ahí donde la innovación empieza a ocupar un lugar mucho más relevante. Y en ese sentido, muchos países de la región están utilizando la contratación pública no solo como una palanca de desarrollo económico, porque históricamente pues, ha existido un interés para apoyar, por ejemplo, a las MIPYMES, sino también como una herramienta para promover un desarrollo económico que esté vinculado a la innovación. Y esto es especialmente relevante cuando el Estado enfrenta desafíos para los cuales no necesariamente conoce de antemano cuál es la solución. Y en esos casos, la contratación pública puede abrir el espacio para que se propongan nuevas respuestas a las necesidades y a los desafíos públicos concretos. Pero sí es importante mencionar que para que esto pueda suceder, los gobiernos tienen que crear las condiciones necesarias. Tienen que fortalecer sus capacidades institucionales, contar con marcos regulatorios adecuados, mejorar la articulación entre los actores y generar espacios para experimentar y gestionar los riesgos de manera adecuada. Y sobre todo, deben promover una cultura organizacional que acompañe ese cambio, por supuesto, con la sensibilización, con la formación adecuada a los compradores públicos y también a los proveedores públicos para darles ese entendimiento, proveerles los conocimientos técnicos necesarios y también facilitarles las herramientas que necesitan para saber cómo tomar mejores decisiones más estratégicas en el involucramiento con el ecosistema emprendedor. De hecho, ya algunos países como Chile y Costa Rica, que cuentan con decretos y reglamentos específicos en CPI, países como Uruguay también que han actualizado y han fortalecido su marco regulatorio, y en el caso de Paraguay, que ya existe una resolución que se expidió a principios de este año 2026 que establece a la CPI como una herramienta de política pública transversal para el abastecimiento estratégico del país, y se está esperando aprobación de su reglamento. Claro está, la parte normativa es importante, pero por sí sola pues no es suficiente. Ahí el verdadero desafío está en traducir esos marcos normativos en hojas de ruta, en capacidades institucionales, en metodologías, en herramientas que permitan a las entidades públicas identificar esos desafíos, orientar mejor la demanda pública, dialogar, por ejemplo, con el mercado y convertir esas necesidades en oportunidades reales de innovación. Y en ese sentido, quisiera aprovechar el espacio para comentarles que en el marco de esta 20ª conferencia anual de la red que realizamos en Monterrey, lanzamos la declaración de la RIG,
sobre innovación como motor de transformación de la contratación pública, la cual consideramos que es muy importante porque permite armonizar esos diversos enfoques que tiene la innovación en contratación pública y entre esos pues la importancia de impulsar la compra pública de innovación como ese instrumento estratégico para resolver desafíos públicos. Y bueno, en la recomendación 10, que es la última, consignamos la importancia del impulso también de la cooperación internacional y multilateral para continuar apoyando a los países, a fomentar esas buenas prácticas que permitan resolver esos desafíos públicos y acelerar la transformación de los sistemas de contratación pública. Buenísimo. Bueno, pues Elena, y con todo esto que nos acabas de contar, la verdad es que quisiera entrar en todos los temas, pero hubo algo con lo que empezaste a hablar y ahí quisiera detenerme un poco, y es el tema como de la construcción de mercados, ¿no? También esa transformación en los tejidos empresariales, en los tejidos económicos y sobre todo los sectores, viendo la CPI como está apoyo para las políticas industriales. Entonces, quizás la pregunta, y tú lo dijiste muy claramente, ya no es pues qué voy a salir a comprar y salir como un poquito como con ese objetivo básico de sostener alguna necesidad, sino para qué. Y quizás ese para qué puede estar detrás un sector económico que quiero fortalecer, una estrategia, algo que veo dentro de mi tejido empresarial que quiero fortalecer. Y creo que en Latinoamérica va muy bien y hemos podido abrazar un poco esta herramienta justamente porque tenemos ecosistemas emergentes, sobre todo de base tecnológica, que crecen y ven en esto pues una oportunidad. Ahí la pregunta es, y para centrarnos un poco en este tema de transformación económica, es cómo la CPI ayuda a que realmente haya esta lógica en ya no compro para suplir una necesidad que tengo, sino con un segundo objetivo que es hacer esa transformación económica en un sector. ¿Y cómo crees también que esta herramienta ayuda a crear esas capacidades tecnológicas en esos sectores empresariales de base económica, académica o bueno, pues digamos como todos los que pueden ser posibles solucionadores? A ver, bueno, definitivamente la CPI sí es un instrumento que puede cambiar esa lógica, sobre todo porque desde la facilidad operativa muchas veces resulta, por supuesto, más sencillo adquirir una solución tecnológica que ya existe, incluso si puede ser adaptada o personalizada a las necesidades de la institución, que generar las condiciones para desarrollar una solución nueva a partir pues, de las capacidades existentes en el propio país. Y justamente ahí está el valor de la CPI, porque permite que el Estado no solo se limite a comprar la tecnología, sino que utilice su demanda para impulsar el desarrollo tecnológico local, para poder activar las capacidades que se puedan desarrollar en el propio país y generar pues, soluciones propias. Y una de sus mayores fortalezas es que pueda generar esa primera demanda para el ecosistema emprendedor, que muchas veces cuenta con conocimiento, cuenta con capacidades tecnológicas, pero no necesariamente con un primer cliente, por ejemplo, un espacio donde pueda probar sus desarrollos o una oportunidad para que pueda escalar también sus soluciones. Entonces, la CPI puede ayudar a que el Estado deje de ser únicamente un comprador de tecnología desarrollada afuera y empiece también a utilizar su propia demanda para activar esas capacidades locales, para desarrollar y fomentar ese ecosistema emprendedor desde la tecnología y generar pues, esas soluciones. Y sí considero que para lograrlo es fundamental generar o promover esa articulación estratégica con las diferentes entidades responsables de ciencia, de tecnología, de innovación, porque son estas últimas las que pueden ayudar a conectar los desafíos del Estado con esas capacidades tecnológicas existentes o potenciales en el país y pueden identificar empresas, universidades, incluso centros de investigación que tienen ese potencial para desarrollar soluciones, para apoyar, por ejemplo, los procesos de investigación, para el diseño de prototipado y prueba e incluso facilitar el acceso a instrumentos de financiamiento, porque eso es muy importante. Si queremos fortalecer un verdadero ecosistema de CPI, necesitamos potenciar entonces esa articulación para poder transformar la demanda pública en una oportunidad concreta de desarrollo tecnológico y de innovación local. Sí, la verdad es que coincido totalmente que esto último que dices realmente es donde está o vamos a conseguir el verdadero cambio de escala, ¿no? A ver, ahora que estaba en Monterrey hubo una frase que me quedó sonando y que creo que aplica mucho incluso más a la compra de innovación, de la manera en la que compramos es la manera en que gobernamos.
Y creo que eso, la manera en la que decidimos comprar, dice mucho también del rol que le queremos dar a ese gobierno y la forma en que queremos gobernar. Entonces, bueno, me parece como muy relevante. Y en ese sentido, bueno, yo creo que también coincido en esta trayectoria, pues desde de los últimos 10 años en América Latina. Si echamos la vista atrás, nada tiene que ver, pues como pues, yo recordaba, ¿no? Ahora justo en la conferencia, que la primera conferencia que había estado ahora en Jamaica, compra pública e innovación, nadie oía, y ahora sí sentí en esta conferencia como que es un tema como que está de moda, ¿no? Entonces tenemos que aprovechar que creo que todos los países están ya en ese nivel de que, bueno, pues han ido trabajando otros temas también en estos años y están en disposición ahora, lo que decías también, de tener esas capacidades institucionales, de trabajar los temas normativos y de pasar a construir esos otros temas que tienen que estar alrededor para que esto se dé, ¿no? Y ahí pues todo lo que tiene que ver con la capacitación tanto de compradores, de proveedores, pero también de los que controlan a los propios compradores, ¿no? Que no nos olvidemos nunca. Y todo esto me parece como muy relevante, pero creo que estamos en un momento dulce, diría yo, y con muchas buenas perspectivas. Sí, ahí Elena, justamente, de hecho, me quisiera que nos contaras un poco, porque ya nos adelantabas también algunas cosas que está haciendo la OEA y en general, pues como es la región, y es justamente esas capacidades que dice Sandra. Quería preguntarte, pues, para fortalecer lo que se necesita hacia adentro de las instituciones, esas capacidades, ¿qué está haciendo en este momento, pues, la RIC, la OEA en general? ¿Qué perspectivas ves y también qué necesitan ahora las instituciones? Claro, mira, yo creo que Sandra decía, es como la moda, pero yo creo que más que moda es lo que se necesita, es una necesidad para poder lograr que la compra pública realmente cumpla con su objetivo estratégico y efectivamente desarrollar las capacidades institucionales, pues es una necesidad para poder llegar a ese resultado. Y desde la OEA, en nuestro rol como Secretaría Técnica de la Red, actualmente estamos impulsando una cooperación técnica con el apoyo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo y también con la Agencia Española de Cooperación, que está orientado precisamente a fortalecer esos conocimientos y las capacidades técnicas de los funcionarios públicos responsables de innovación y compra pública, de innovación en los países y en las entidades públicas. Y en el marco de esta cooperación, con apoyo técnico de la consultoría La CINDE, se diseñó un programa, y gracias a ustedes por acompañarnos en este proceso, que muy bien saben que diseñamos un programa de formación que ha permitido capacitar a 240 funcionarios de más de 60 instituciones de 8 países de Latinoamérica, que han sido organizados en 2 grupos de acuerdo a su nivel de avance, porque yo creo que esto es importante. No todos deben recibir al mismo tiempo las mismas capacidades y los mismos conocimientos, porque los niveles de avances son diferentes y la idea no es proporcionar un contenido que sea estándar para todos, sino conforme al estado de información y de formación que necesiten. Entonces, el grupo avanzado estuvo integrado o está integrado por Chile, Colombia, Costa Rica, y Paraguay y Uruguay, y cuentan con marcos normativos, instrumentos o proyectos pilotos para la implementación de la CPI. Y por otro lado está el grupo de países que se encuentran en una etapa más incipiente, que está integrado por El Salvador, por Guatemala y por República Dominicana, donde el objetivo es precisamente comenzar con la necesidad de construir un mapeo de actores y generar esas condiciones habilitantes y de gobernanza para avanzar en esta agenda, y más adelante empezar a fortalecer esos marcos regulatorios para que la CPI pueda habilitarse desde lo normativo. Y esta formación ha sido muy interesante porque ha tenido una ruta de aprendizaje que ha sido dividida en sesiones virtuales y un bootcamp presencial en cada uno de estos 8 países, que ha permitido obtener resultados concretos, diría yo, sobre todo en el bootcamp a modo de una expedición CPI compuesta por diferentes misiones, y que obtuvo como resultado, por ejemplo, en los países avanzados, la formulación de 23 retos concretos de innovación
pública, y en los países incipientes la identificación de más de 60 actores mapeados por país y la formulación de 15 retos en total conforme a los contextos y las necesidades que fueron planteadas. Y este ejercicio ha sido muy valioso porque ha permitido pasar de la teoría a la práctica y adaptar el aprendizaje a la necesidad de cada país. Por lo que no solo se trató de hablar de la CPI de manera conceptual, sino de trabajar sobre desafíos concretos, de identificar actores y de comenzar a construir rutas de implementación. Inclusive los propios participantes lo reflejan también en los comentarios cuando destacan que ahora se sienten con mayor seguridad para aplicar lo aprendido, compartirlo también en sus instituciones y se sienten entusiasmados de convertirse en agentes de cambio para impulsar la CPI en sus países. Así que este proceso de formación ha sido muy bonito, muy necesario y esperamos que desde OEA, con estos apoyos financiamiento, podamos seguir fortaleciendo estos espacios de formación, no solamente ya en los países de esta cooperación, porque ahora los incipientes seguramente van a pasar más adelante en una etapa de países avanzados, pero con otros países que todavía escuchan el concepto, dicen qué interesante es y ahora quieren empezar a profundizar y cómo empezar a diseñar esos procesos y implementarlo en sus países. Qué interesante, Elena, esto que comentas, ¿no? Y es un gusto escucharte porque has dado como 3 claves, ¿no? Articulación estratégica por parte de los estados, formación, ¿no?, de los diferentes profesionales que trabajan en la administración pública y fortalecimiento del ecosistema de CPI. Y a su vez, pues nos has trasladado, ¿no?, los procesos de implementación en los diferentes países a lo largo de estos años, porque cada uno, como tú decías, se encontraba pues en su momento, ¿no? Y en algunos todavía estáis en la teoría, en otros estáis dando el salto pues de la teoría a la práctica, ¿no?, fortaleciendo pues las agencias nacionales de compra, en otros casos concretos apoyando procesos de innovación en compras concretas y después pues generando estos espacios de colaboración y aprendizaje regional, ¿no? Entonces, esto, bueno, pues visto desde este lado, ¿no?, te da como una perspectiva, una visión muy valiosa, ¿no? Y porque tienes un análisis comparado, ¿no?, del punto en que se encuentran los diferentes países de América Latina que participan en la red. Y bueno, yo quiero también conectarte pues con este lado, ¿no?, y pedirte pues una cierta comparación. Tú el año pasado has participado en el Foro Iberoamericano, ¿no?, de CPI de Granada y has podido pues tener un contacto, ¿no?, con las experiencias a nivel nacional española. Y queríamos preguntarte, ¿no?, desde tu perspectiva, ¿cómo ves las diferencias entre países europeos como España y los países de la red, ¿no?, de Latinoamérica a la hora de activar los procesos de CPI que ahora nos acabas de relatar, ¿no? Sí, mira, yo pienso que no podemos compararnos de manera lineal con España, porque por supuesto nos llevan más de 10 años implementando la CPI, por lo que partimos de contextos de madurez muy distintos, pero lo que sí considero es que existen 3 factores que permiten analizar esta comparación. No, el primero es desde lo institucional y de lo normativo. En España, y tú lo sabes muy bien, Katia, la CPI no solamente es una orientación estratégica, sino es una política explícitamente incorporada en el marco europeo de contratación pública y que lleva años articulándose con las políticas de innovación, de ciencia y de tecnología. En cambio, en América Latina, este proceso ha sido mucho más reciente y es heterogéneo aún entre países, porque aunque en los últimos 2 años vemos que ha sido progresivo, hasta ahora algunos países están entendiendo e incorporando la CPI como un instrumento estratégico de la compra pública y son todavía muy pocos los que cuentan con un marco normativo claramente habilitante y que han avanzado en metodologías, en formación en pilotos y además la gobernanza de la CPI todavía no está plenamente consolidada. En muchos casos falta mayor articulación entre las agencias de contratación pública y las entidades responsables de ciencia, tecnología e innovación. Segundo, el factor de financiamiento que para mí es clave. En España, y yo lo vi en el foro de Granada cuando hablaba con varios de los funcionarios, existen mecanismos de financiamiento que permiten la disposición de recursos desde el gobierno
o desde la Comisión Europea a modo de capital de riesgo para acompañar la innovación, para financiar investigación, para diseñar prototipos e implementar pruebas y ver si es posible el escalamiento, porque es importante aceptar también que no todos los proyectos necesariamente van a tener éxito. Por ejemplo, también en América Latina vemos que esos recursos en comparación de España son mucho más limitados. Muchas veces la entidad compradora termina asumiendo casi solo el riesgo y eso hace mucho más difícil experimentar o apostar por soluciones que todavía no están maduras. Además, cuando el Estado intenta financiar y controlar por sí solo todo el proceso, también creo que tenemos que tener en cuenta que se podría generar quizás algún cuello de botella que puedan retrasar decisiones, que puedan limitar la entrada de nuevos actores y hace más difícil también avanzar al ritmo que exige la innovación si esperamos todo el tiempo contar con los propios recursos. Por eso yo creo que sí necesitamos esquemas donde ese riesgo se comparta mejor, por ejemplo, con las empresas y con otros actores del ecosistema a través de fondos de innovación, de cofinanciamiento u otros mecanismos. Por ejemplo, hasta ahora una parte importante de ese apoyo ha venido de la cooperación internacional y de organismos multilaterales, pero ahí el reto es que los países puedan ir creando esas articulaciones y mecanismos de financiamiento más sostenibles para que la CPI no dependa tanto de recursos externos y pueda realmente escalar. Y el tercer factor que veo es la capacidad de implementación. Por un lado, en Europa, especialmente en España, existe en general un ecosistema tecnológico más consolidado y con mayor experiencia trabajando con el Estado. En América Latina, pienso que uno de los grandes potenciales de la CPI es precisamente utilizar la demanda pública para ayudar a desarrollar ese ecosistema empresarial, generar esas primeras oportunidades para las startups, para las scale-ups innovadoras y fortalecer las capacidades tecnológicas propias. Y por otro lado, la capacidad institucional, donde creo que América Latina también podría tener, a tener una ventaja muy interesante. Y ahí comparándola con España un poco, yo siento que España puede contar con mayor institucionalización, puede contar con mayores recursos, pero también tiene estructuras de gobernanza más complejas y también los procesos pueden ser un poco más burocráticos. En cambio, en nuestra región, yo sí considero que cuando existe voluntad política, cuando existe liderazgo institucional y una entidad está dispuesta a experimentar, yo sí considero que América Latina puede avanzar con bastante rapidez en el diseño e implementación de pilotos y también de metodologías o nuevos instrumentos. Así que creo que aquí la clave para América Latina es justamente el liderazgo público. Porque si con recursos limitados nuestros países ya han logrado avanzar de manera importante, imagínense lo que podríamos alcanzar si ese liderazgo estuviera acompañado de mayor financiamiento, de mejores capacidades y de mecanismos para compartir el riesgo. Yo sí creo que plenamente esa capacidad de nuestros países puede desarrollarse para acelerar esta agenda y construir modelos de CPI adaptados a nuestra propia realidad. Así que yo creo plenamente en la capacidad de nuestros países de América Latina para acelerar esta agenda y construir modelos de CPI adaptados, aprovechando que tenemos pues, muchas fortalezas y que podemos también aprovechar la experiencia y las lecciones aprendidas de países como España, de Corea y de otros países que ya han avanzado para que la innovación desde el Estado deje de ser excepcional y sí se convierta en una herramienta práctica cada vez más habitual. Sí, y lo comprobamos, ¿no? Cada vez que vamos a foros pues a Latinoamérica, ¿no? Y los iberoamericanos de CPI o líderes regionales, ¿no? Cada año que participamos allí constatamos, ¿no? Estos avances y, como dice Sandra, pues se nota, ¿no? Que está pues la CPI en un momento dulce, ¿no? En América Latina. Sí, yo ahí, a ver, creo que además ahora lo que dices del financiamiento es totalmente claro. De hecho, el hecho de que España haya despuntado tanto en buena medida es porque hay esos instrumentos financieros, pero creo que hay una buena noticia, es que es el nuevo marco de programación de Europa, que será a partir del 28. Sí que hay una mirada clara a la cooperación internacional entendida ya de otra manera y donde América Latina tiene un peso relevante. Entonces, yo creo que ahí sí que va a haber un foco de oportunidad para pensar
y diseñar instrumentos que puedan apoyar y que puedan suplir eso. Yo siempre, bueno, Paola se acordará de instituciones públicas, pero una en Colombia que nos dijo una vez, es que aquí construimos desde lo poco. Y creo que ese es el espíritu que uno se encuentra cuando trabaja en instituciones, bueno, a mí me toca de los dos lados y yo veo eso, ¿no? La capacidad de asumir de entrada que vas a construir desde lo poco, pero vamos, lo suples con todo el entusiasmo y con las ganas, y algo que creo que sí es muy relevante y que yo sí veo que en España no se ha trabajado tanto, es esta profesionalización y esta capacitación de manera agregada. Quiero decir, en España, pues en la CPI cada uno se ha formado como bien ha podido, bien ha querido, cada región por su lado. Pensar en un programa como el que comentas, multipaís, conectando actores de todos los tipos, me parece que eso es súper enriquecedor y a medio plazo tiene que dar como muy buenos resultados. Sí, y también a nivel de lo que comentabas de las fuentes de financiación, pues aquí en España a nivel nacional también existe mucha heterogeneidad, ¿no? de quién accede a financiación para compra pública de innovación por parte de la Comisión Europea, de los fondos europeos, porque están regionalizados, ¿no? por regiones en función de su grado de avance, ¿no? Entonces hay regiones que, como dice Sandra, construyen desde lo poco, ¿no? con fondos propios, y otras regiones como Galicia, pues que nos hemos beneficiado, ¿no? de esta abundancia de fondos europeos porque las personas adecuadas en el momento adecuado han aprovechado esa fuente de financiación, ¿no? Pero existe también esa heterogeneidad y esa dificultad en otras regiones a nivel nacional. Sí, es que definitivamente, como te decía también Elena, ¿no? Hemos logrado encontrar esos early adopters, esos líderes que saltaron a la montaña, se lanzaron, empezaron a hacer lo posible, por eso también vemos tantos como pilotos, iniciativas, incluso yo creo que habían entidades que lo estaban haciendo sin saber que lo estaban haciendo, y creo que el hecho de llevar este mensaje de la CPI a tantos países y a tantos lugares ha sido, ya encuentro, y haberles dado más herramientas, pues puede fomentar a que lo sigan haciendo. Y creo que hay dos cositas diferentes quizás a lo que han dicho para poder seguir tendiendo ese puente entre paso de la normalidad a asumir un proceso de CPI. Puede ser también sumar mucho a la oferta, que vemos que también en nuestra región se empiezan a ver estos programas de fortalecimiento a la oferta y cómo acercarlos. También tú lo decías, Elena, que de pronto en otros países están. ¿Cómo los acerco? El caso Corea, por ejemplo, en el certificado que le dan a las empresas de Next, de cómo también los acerco y los llamo a los procesos de CPM, pues también es súper clave y es una buena práctica que podemos traer, y las formaciones que se están haciendo, y también cómo sentamos más y mejor a las entidades de control, que también creo que Sandra también lo mencionaba antes, y eso nos va a ayudar a crear esa gobernanza y ese caminito, ese puente que une estos dos mundos que realmente pues empiezan a transitar en nuestros países. Pues sí, hemos hecho un buen repaso, ¿no? de lo que ha sido esta última década, ¿no? en CPI en América Latina, y ahora, bueno, pues Elena, queremos conversar contigo, ¿no? sobre el futuro de la CPI, ya, iniciando, ¿no? el tercer bloque del podcast, ¿no? y ya encarando la recta final. Queremos hablar contigo pues, de las oportunidades, riesgos, ¿no? y decisiones estratégicas pues, que hay que tomar, ¿no? de la CPI en América Latina. Entonces, hasta ahora pues hemos hablado, ¿no? de la CPI como una herramienta de transformación económica, hemos puesto sobre la mesa, ¿no? los avances y las barreras que nos encontramos, ¿no? para su consolidación, pero bueno, pues nos encontramos pues, a nivel global, ¿no? en un momento de cambios profundos donde hay desafíos complejos que abordar, pues de transición energética, de digitalización, de salud, resiliencia climática, ¿no? Son desafíos complejos donde pues, los estados tienen que repensar cómo innovar y, sobre todo, cómo movilizar al mercado para responder a esos desafíos complejos, ¿no? Entonces, pues te pedimos pues, como una reflexión pensando en la próxima década, que cómo ves tú el papel pues, de las agencias de compras, ¿no? para acometer, ¿no? estos retos y estos desafíos utilizando pues, el instrumento de la compra pública de innovación. Katia, mira, yo considero que siempre los resultados del futuro los aseguramos con las acciones del presente. Y yo considero que en América Latina las agencias de compra pública ya están empezando a encaminarse hacia ese lugar. Esta cooperación que estamos impulsando desde la OEA y el BID nos ha permitido generar esos avances en la toma de conciencia y en el fortalecimiento del liderazgo institucional. Sabemos que el BID desde hace unos años, y Sandra ha estado, y Paola también, involucrado en este proceso de acompañamiento a pilotos con países, empezó desde antes, pero ahora nosotros nos sumamos también a esta fórmula para que las agencias
de compras no miren la CPI solamente desde el procedimiento, ¿no? Sino que comiencen a asumir un rol más estratégico dentro del ecosistema de innovación, como lo hablábamos anteriormente, articulando actores, exactamente, ¿para qué? Para orientando la demanda, conectando el Estado con el mercado, impulsando las capacidades necesarias y creando esas condiciones para que la innovación pueda ocurrir desde la compra pública. Es más, ya estamos viendo señales concretas de esa evolución. Por ejemplo, del 4 al 6 de noviembre de 2026 tendremos el Foro Iberoamericano de CPI, esta vez en Paraguay, y a diferencia de otros foros que han sido liderados principalmente por agencias de innovación, este año está siendo impulsado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Y esto me parece muy importante porque refleja precisamente una evolución fundamental para empezar a asumir pues, un papel de liderazgo dentro de esta agenda. Y desde que la DNCP asumió, por ejemplo, la organización de este foro, ustedes saben, los avances comenzaron a acelerarse. Este año el Ministerio de Economía emitió una resolución que reconoce la CPI como una herramienta de política pública transversal para el abastecimiento estratégico del país, y actualmente se está avanzando también en su reglamentación. Entonces, para mí, ese es un buen ejemplo de lo que puede ocurrir cuando la agencia de compras deja de mirar la CPI solo desde ese procedimiento y empieza a empujar la agenda desde una visión mucho más estratégica y también de manera articulada. Ahora, en la próxima década, el reto, aparte de que será arrastrar también a los demás países para que no solamente 1 o 2 o 3 o 8 países avancen, sino los 16 países de Latinoamérica y empezar con los países del Caribe. También el reto será consolidar ese liderazgo y llevarlo a otro nivel. Las agencias de compras van a tener que pasar de impulsar experiencias puntuales a integrar la CPI de manera mucho más sistémica en la planificación de la demanda pública, en sectores estratégicos como la salud, como la energía, la digitalización o también la resiliencia climática. Y para eso necesitarán pues, más capacidades, ¿no? Una mejor articulación con lo que hablábamos de las agencias de innovación, de desarrollo sostenible y productivo, así como con las entidades sectoriales, tú lo decías, Paola, con las entidades fiscalizadoras, que es supremamente importante para que no encontremos barreras al momento de la toma de decisiones o luego trabas jurídicas y de señalamiento de por qué se contrató esto o no se contrató, porque necesitamos esa libertad, necesitamos esa sensibilización y entendimiento por parte de todos los actores para que esto sea posible. Y nuevamente, contar con los mecanismos de financiamiento que permitan acompañar los proyectos desde la identificación del desafío hasta el desarrollo, hasta la prueba y el escalamiento de esas soluciones. Porque ya no solamente para que podamos impulsar los pilotos, sino para que podamos institucionalizar la CPI, podamos escalar lo que funciona y convertirla en una herramienta, como lo decía anteriormente, una herramienta habitual de transformación del Estado, como ya ocurre, por ejemplo, en algunos lugares de España y de Europa, o incluso pues construyendo también modelos propios que pueden ir quizás más allá. Pero además, ese avance no debería quedarse únicamente en el nivel nacional, y esto es muy importante, y justo fue el título de nuestra conferencia anual de Monterrey, es que el gran potencial de la CPI también está llevar esas capacidades a los gobiernos subnacionales y locales, donde muchas veces los desafíos públicos son más concretos y cercanos a la ciudadanía. Entonces, que desde lo nacional también se traspasen esas capacidades a lo local y que de manera articulada e interconectada con los demás sectores y niveles de gobierno pueda haber un avance como país y no solamente por un sector del país. Sí, y mira que yo iría más allá. Para mí, yo visiono el futuro como un avance regional. Yo creo que tenemos que empezar a romper la escala país, y de hecho, que tú lo decías, ¿no? El Foro Iberoamericano de Compra e Innovación, que este año hacemos en Asunción, pues el lema es CPI sin fronteras. Lo que queremos es ya diluir esas fronteras dentro del propio país, pero también fuera de los países. Creo que, y ahora que también en este levantamiento de retos que hicimos en los bootcamps, nos dimos cuenta que hay un potencial si además empezamos a actuar como región.
hay muchos retos que son compartidos entre territorios distintos. Entonces, para mí, creo que lo que dice romper hacia adentro, bajar a la escala subnacional, pero también para mí es esta mirada un poco más desde lo regional. Y creo que en ese sentido la RIC puede tener un papel importante, ¿no? En este escenario regional, ¿cuál es el papel que tú ves que la RIC pueda jugar? Y definitivamente, Sandra, yo estoy de acuerdo contigo. Hay que romper fronteras y nosotros desde la OEA como Secretaría Técnica de la RIF, nuestro papel puede ser precisamente asegurar ese acompañamiento continuo a los países, ¿no? Desde la sensibilización, el fortalecimiento de capacidades, hasta la consolidación de los marcos, la identificación de retos, la implementación de proyectos y el escalamiento de lo que funciona y también de lo que no. Ese acompañamiento también nos va a permitir o les va a permitir a los países dar seguimiento a sus propios avances, identificar nuevas necesidades, conectar a los países para que puedan compartir esas experiencias y puedan escalar como región, tener contacto con expertos como usted, esfuerzos queden aislados de iniciativas muy, muy puntuales. Y esto conecta directamente con la declaración de la RIG que les comentaba sobre innovación en la contratación pública, porque uno de sus mensajes centrales es precisamente que la innovación debe impulsarse a través de la cooperación, impulsarse desde el aprendizaje compartido y desde la articulación entre quienes impulsan y operan esta agenda. Y aquí el mecanismo de la RIG adquiere pues mucho valor porque permite armonizar esas visiones, compartir aprendizajes, avanzar como región y acercar enfoques entre los países sin pretender, por supuesto, imponer un único modelo. Así que de esta manera sí considero que la cooperación regional no solo acelera el aprendizaje, sino que también ayuda a construir una agenda de CPI más coherente, más articulada y, por supuesto, más conectada en la región. Y sobre todo, creo que sí permite que los países no tengan que recorrer solos este camino, sino que puedan aprender unos de otros, que puedan avanzar con mayor confianza, con mayor continuidad y adaptar esas experiencias y soluciones exitosas a sus propias realidades, que esto es bien importante. No todo lo que existe se puede copiar, pero sí tomar en consideración para tomar esas lecciones aprendidas y esas condiciones habilitantes a nuestros propios contextos y construir sobre nuestras propias lecciones aprendidas también. Bueno, pues la verdad es que siento que esta conversación de hoy ha sido muy positiva. Digamos que si uno hace retrospectiva, como decía Sandra antes, si uno fue la primera vez que quizás hablamos, en mi caso es la primera vez que toqué la palabra CPI, fue en Colombia justamente, y yo misma me sentía rara, bicho raro, y cuando uno lo contaba quizás era más difícil. Hoy siento que el panorama es totalmente diferente, es una conversación muy positiva. Gracias, Elena. Vemos más bien oportunidades antes que barreras. Yo me quedo con una palabra que creo que tú reforzaste durante todo este espacio y en esta visión 30.000 pies arriba, y es cooperación. Creo que lo dijiste muchas veces, y es cooperación entre países. Ya hablamos de romper esas fronteras, como dice nuestro foro de este año. Cooperación entre los sectores, cooperación entre las personas que están dentro de las instituciones, cooperación entre las mismas, entre la oferta, entre el sector público. Bueno, al final es incluso la cooperación y el papel que tienen entidades como la OEA, el BID, que incluso la agencia española que ha dado pues justamente este apoyo, que sin duda ha sido un impulso muy grande para Latinoamérica. Entonces, pues creo que en esa radiografía grande de región tenemos esa palabra que nos vibra en este momento. Y la última pregunta para ti, Elena, quizás es que siempre hacemos de rigor en nuestro podcast, es para ti, ¿qué ha significado la CPI o qué ha transformado en ti a nivel personal y profesional? Como algo así que nos puedas contar brevemente, como alguna idea o algún recuerdo que tengas. Bueno, a ver, profesionalmente me ha reforzado la idea de que la contratación pública pues es mucho más que un procedimiento, ¿no? Porque es un espacio en donde se pueden conectar esas necesidades públicas, los desafíos, se puede conectar el mercado, la innovación y la política pública, y eso cambia completamente la forma de mirar el rol de quienes trabajamos o impulsamos las compras públicas, no solamente como gestores de procesos, sino también como actores capaces de generar esa formación que necesitamos en nuestros países. Y en lo personal, me ha enseñado algo que a veces nos cuesta mucho aceptar, y es que los errores también son parte del proceso.
Y muchas veces queremos tener todo perfecto antes de empezar y somos muy intolerantes a ese error, ¿no? Pero lo que nos enseña la innovación es que podemos probar, podemos aprender, podemos ajustar y volver a intentar. Eso me parece que es una lección que podemos extrapolar a nuestras propias experiencias personales, pero también me ha permitido conectar y esto lo sentí en el foro del sexto foro de innovación que fue en Chile, de una manera muy fuerte cuando mi papá enfermó de cáncer y lo sentí, ¿no? Que la CPI puede conectar y puede transformar las condiciones de vida de las personas, porque cuando uno habla de innovación desde lo público, no está hablando solamente de tecnología o de nuevos procesos, sino está hablando de soluciones que pueden mejorar los servicios, que pueden prevenir riesgos e incluso pues, salvar vidas, ¿no? Y para mí, pues esa conexión es muy personal porque me habría gustado que una solución impulsada, por ejemplo, desde la CPI, apoyada en investigación, en desarrollo e innovación, hubiera podido contribuir, por ejemplo, a prevenir o detectar anticipadamente el cáncer de páncreas que sufrió mi papá. Y eso me recuerda que detrás de cada reto público hay personas, hay familias, hay realidades concretas que se ven directamente afectadas por nuestra capacidad para generar mejores soluciones. Y yo por eso creo tanto en esta agenda, porque innovar desde el Estado pues no es un fin en sí mismo, es una manera de encontrar mejores respuestas para resolver problemas reales que afectan directamente la vida de las personas. Y ese sería desde lo personal. Desde lo más profundo de tu corazón. Desde pues, lo más profundo de mi corazón, sí. No, muchas gracias. Y bueno, creo que este episodio, que ya lo decía antes, ha sido muy positivo. Me voy muy contenta y creo que todos nos vamos acá con una sonrisa también de haber hecho parte, de ver cómo evoluciona nuestra región. Me quedo con tu palabra, Elena, de que realmente cambiamos vidas y transformamos vidas. Y bueno, para eso estamos en Atlántida CPI, para resaltar todo eso bonito que pasa a los dos lados del Atlántico. Y gracias por estar aquí con nosotros en este episodio. Nos vemos en un nuevo encuentro. Chao. Muchas gracias a ustedes. Chao.